minutos. Con nosotros está Jorge Willy Portal, secretario técnico del CIMAS. Con él vamos a hablar sobre los retos del CIMA para la próxima administración. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación una vez más y buenos días a todos. Bueno, saludos, pues Manuel, Arturo y una servidora, te agradecemos tu presencia. Se acaba una administración, empieza otra. Hace rato hablábamos de los golpeteos políticos. Digo, finalmente CIMAS ha estado siempre en el ojo del huracán y siempre se le ha volteado a ver con insistencia en relación a lo que sucede ahí. No son los mejores tiempos del CIMA, tampoco son los peores, pero finalmente hay una deuda de cara al ciudadano en relación al abastecimiento, al saneamiento y a la transparencia total y absoluta con la que se manejan los datos. ¿Cómo termina esta administración y cuáles serían los retos desde tu punto de vista ya una vez que has asumido la Secretaría Técnica del Consejo? Bueno, yo no soy creyente de que todo es o blanco o negro. Yo siempre trato de ver que en toda situación hay grises y dentro de los grises se pueden manejar las cosas. Creo que hay avances muy claros y creo que están ahí documentados. Creo que la transparencia del actual CIMAS sí es algo a destacar. Ahí el CCI acaba de hacer un estudio de los organismos operadores metropolitanos y bueno, la verdad es que el CIMAS Torreón le lleva mucha ventaja a los demás. Hay organismos como el de Lerdo, por ejemplo, que ni siquiera hay datos. O sea, que no hay y que se piden por transparencia y bueno, el CCI al día de hoy no los ha podido conseguir cuando la ley obliga a los sistemas y a las paramunicipales a tener todo eso. Entonces, creo que hay avances definitivos y claros, ahí los hay, como el tema de los medidores, como el tema de la inversión específicamente en drenaje, en infraestructura de drenaje, pero también definitivamente no se tapa el sol con un dedo. Hay mucho por hacer, hay retos que se avanzó muy poco. Por ejemplo, el agua no contabilizada. Eso yo lo pondría como el punto número uno de los retos que tendría que tomar la siguiente gerencia y el siguiente consejo. El agua no contabilizada, como lo hemos platicado aquí en ocasiones anteriores, al día de hoy está entre el 45 y el 48% del 100% de lo que se extrae. Nomás recupero rápido lo que hablamos también la vez pasada. Eso no significa que el 52% restante se tira en infraestructura que ya no está funcional. Eso es un mito que creo que cada vez que tengo oportunidad lo digo para eliminarlo. Sí. Y es positivo, Jorge, porque cada vez que se habla del proyecto Agua Saludable es uno de los argumentos que se exponen, ¿no? El 50% del agua se tira en las tuberías. No es así. La explicación es sí, hay que recordar que el agua no contabilizada principalmente se compone del agua que sí se entrega en domicilios, en empresas o en comercios y que no se paga. Otra parte de agua que se huachicolea o se roba en el transcurso y algo también va, pero es un porcentaje menor, a lo que se tira por medio de infraestructura que ya no está en condiciones adecuadas de conducir el agua. ¿Qué porcentaje sería ese, el del desperdicio por fugas? Mira, para tener ese dato hay otro reto que debería de tener ya el CIMAS en los años que tiene trabajando. Sistemas ejemplares como son León y Monterrey, que es lo que cuando me preguntan digo hacia dónde hay que voltear a ver a León y a Monterrey. Ellos tienen una micromedición del 100%. ¿Qué significa eso? Que todas sus tomas, todos sus contratos tienen medidor. ¿Por qué es eso? No es nada más para poder cobrar. Eso es para poder medir el agua que le inyectas a la ciudad por los diferentes sectores y con las diferentes bombas, y entonces eso lo contrapones con lo que micromides o con lo que facturas. La diferencia de eso es el agua no contabilizada. Y sabes exactamente ya, en ese punto puedes saber cuánto no se está cobrando, pero sí se está facturando, cuánto se está tirando por infraestructura, pero como Torreón no tiene una micromedición del 100%, tiene una micromedición del 65%, hay 35% de los contratos. No estoy tomando en cuenta a la gente que no tiene contrato. Hay mucha gente que recibe agua y que no tiene ni contrato, pero los que tenemos contrato hay un 35% que no tienen medidor. Mientras no tengan medidor, no puedes medir el agua que metes, porque no es tan complicado, es un proceso que lleva tiempo hacerlo, pero una vez que se hace te da muchas ventajas, porque aparte te dice dónde se necesita invertir. Si en una zona ves que le metes 10 litros por segundo, por ejemplo, y estás facturando 2, pues ahí urge cambiar la infraestructura. En otro lado,
sobre todo en colonias nuevas, etcétera. Si metes 10 y estás facturando 9, ese puede esperar, ese metro puede esperar. Pero mientras no tengamos sectorizada la ciudad y 100% micromedida, las inversiones son al criterio del que sabe o del que dice, inviértele aquí, cámbiale acá, y así las empresas no avanzan como se debe de avanzar. Entonces, el agua no contabilizada sería el punto número 1 con sus derivaciones. ¿Qué es? Es eso, es medir el 100% del agua. Faltan 80,000 medidores más para poder medir el 100% de las tomas que ya se tienen. O sea, en estos 4 años se invirtieron en 80,000 medidores, faltan 80,000 más, que es más o menos 40 millones de pesos, para poder micromedir el 100% de las tomas. Más todo lo que crece la ciudad, ¿no? Más lo que crece, más lo que no tienen medidor. Hay mucha, no digo no solo personas, hay personas y hay empresas que no tienen contrato. Entonces, ¿a qué se debe eso? ¿Un error administrativo o hay ciertas prebendas ahí? El que no haya medidor en las tomas que sí tienen contrato, eso se debe a una ineficiencia, a una mala planeación del sistema. Eso está muy claro, y eso no es de ahora, eso es de años. La gente que se roba el agua, pues es una decisión personal. Claro. Esos que van y agarran el agua pues es porque así lo quieren hacer. ¿Cuántos usuarios tiene el CIMAS? 230,000 tomas aproximadamente, 230,000 contratos. 230,000 contratos. ¿Y de estos, a cuánto se les factura el mínimo? Mira, aquí te diría primero, te daré el siguiente contexto. Los organismos operadores de agua en el país en general los hace rentables, a los pocos que son rentables, la industria y el comercio. La verdad es que los organismos operadores que dependen casi en su 100% de usuarios domésticos son organismos operadores que tanto por manejos políticos como por esa circunstancia de que es puro doméstico, pierden dinero y pierden mucho dinero algunos. ¿Por qué? Porque el metro cúbico que le vendes a la industria o al comercio es muchísimo más caro que el que le vendes al doméstico. Y el doméstico al final te consume pocos metros cúbicos y la industria mucho. Entre más te consumo, pues más te paga. Entonces, el grueso de la cartera vencida del CIMAS definitivamente está en el usuario doméstico. Ahí está, hay una cartera vencida que bueno, habría que analizar qué se hace con ella porque nunca se va a cobrar. Pero el 60% de esa panza, de esa pechuga de la cartera vencida está en el usuario doméstico y en el usuario doméstico de los sectores populares, que por temas de cultura o por temas de que no se les ha ido a explicar o de que no se les entrega agua, hay un tema de no pago, o hay un tema donde algunos de ellos también comentan que, bueno, tienen ya recibos que les llegan por 15,000, 13,000, 20,000, que nunca los van a poder pagar. Entonces, habría que pensar qué hacer con eso. ¿Qué porcentaje está ahí en cobranza pendiente? Pues un montón de millones. Y cada mes sube. Entonces, al final del día este sistema tiene esa ventaja, que tiene usuarios industriales, usuarios comerciales y usuarios domésticos. Eso por sí solo, sumado con los otros temas estratégicos, debería de ser un sistema rentable. Ahora, dices que faltan 80,000 medidores. Correcto. ¿Sí? Y dices que 35% no tienen medidor. Entonces, ¿cuál es el total? Esos 80,000 es para complementar ese 35% que falta de ponerles medidor. ¿Pero entonces de cuántos estamos hablando? No, con esos 80,000 micromides el 100% de los contratos que tiene el CIMAS al día de hoy hechos. Ya lo que venga de fraccionamientos nuevos y toda la gente que no tiene medidor, súmale a partir de esos 80,000. ¿Y cuánto representaría 80,000 pensando en los mínimos, por ejemplo? Yo te diría que no es tanto de dinero, Marcela. Yo te diría que es para poder hacer una debida sectorización, para detectar fugas donde no las hay, porque en ese 35% de tomas no medidas puede haber una fuga de años, 24 horas tirándose el agua, y como no hay medidor, claro, ¿cuándo te das cuenta que hay una fuga? Entonces, súmale 35% de los 230,000 contratos, que haya fugas en el 5% de esos. Imagínate cuánta agua estamos tirando y desde hace cuántos años. Entonces, cuando hay medidor, yo le comentaba ahí o platicamos, no es tanto por ir a cobrar a lo mejor los 100 pesos que vas a cobrar en esos mensuales, que vas a cobrar en esos recibos, que creo que si les llevas agua, cobrar 100 pesos sería algo justo, pero no es tanto los 100 pesos mensuales, es el poder detectar cuando menos al mes, ya estuviste tirando el agua un mes por la fuga, cuando menos te das cuenta que en lugar de pagar 100 pesos, le salieron 5,000 o 6,000, porque tirando agua 24 horas, claro, en 30 días,
es un mundo de metros cúbicos. Claro, Entonces claro. vas, cuando menos, y le dices al usuario, trae una fuga, déjeme entrar a su casa para detectársela, o si está afuera, vas y la arreglas y detienes eso. Entonces, es un doble beneficio. Si cobras, haces cultura de pago, pero detectas fugas. Y la diferencia entre el agua que se factura y el agua que se cobra, ¿cuánto es? No, es otra realidad. No todo lo que se factura se cobra. Si se factura el 48% del agua que se extrae, se viene cobrando finalmente como un 40% de eso. O sea, ya lo que se cobra de lo que se factura, eso ya es eficiencia comercial. Y eso es un número que se ha ido mejorando y que está en condiciones, digamos, aceptables, mejor a la media de los organismos operadores. Entonces, por ese lado creo que lo que se está facturando, ahí estamos en un buen lugar. De ahí se puede trabajar, pero estamos bien parados. El número muy duro es el 47% a comparación del 75% de León. Nada más, Jorge, ¿qué está pasando con la planta tratadora y todas las situaciones que están en torno a ella? Dime si le entramos primero al tema legal o al tema operativo, porque son dos grandes temas. En el orden que tú quieras. Y es un tema importante que también lo traía yo dentro de los temas para el 2022. En el tema operativo, empezaría por lo más virtuoso y luego lo legal, que es el otro tema. La planta tratadora funciona. Yo he estado ahí, hace algunos meses estuve ahí con el gerente de saneamiento, yo vi la planta funciona, sí necesita mantenimiento y de forma urgente sí, pero las lagunas no funcionan todas, funcionan la mayoría de ellas, el agua se trata y acuérdense que se trata con la norma 001, la gran mayoría de lo que entra ahí, esa es la norma para vender esa agua tratada a la agricultura. El tema es que aquí vendemos prácticamente todo el agua a la agricultura. Lo que es negocio en los organismos operadores rentables es vendérsela a la industria y no con la 001, con la 003, que ahí la clarificas. Es un proceso un poquito más avanzado, pero este año el metro cúbico de agua tratada se vende a 62 centavos a los agricultores y el metro cúbico de agua clarificada que se vende en la industria se vende en 14 pesos. 60 centavos contra 14 pesos. El problema es que entran 1,200 litros por segundo a la planta tratadora y solamente se venden a la industria 14 litros de 1,100. Wow. Entonces, deberíamos ¿Pero estar... eso es porque se acaparó en algún momento no, dado eso por es parte porque... de los agricultores? No, porque no hay infraestructura adecuada. Para vender a la industria se la tienes que llevar a su planta. Claro. Y eso requiere líneas moradas, que es líneas específicas para agua tratada. Que no las hay. No las hay. Yo creo que se pudiera hacer mucho en conjunto. Hay empresas que le invierten a eso porque ellas prefieren 1,000 veces pagar 14 pesos por metro cúbico que 60 pesos de agua limpia que usan para sus procesos. Ahí falta visión, falta ponerse de acuerdo, sentarse en la mesa y ver temas productivos y ver cómo sí sacamos eso. Entonces imagínate que el sistema pase de vender 15 litros por segundo a 14 pesos a que venda 200. No hablemos de los 1,100, no estamos hablando aquí de fantasías. Súbelo a 200. Ahí nomás sacamos ahorita una calculadora. ¿Cuánto le metes a la caja del sistema pasando de 15 litros por segundo a 200, de 60 centavos a 14 pesos? Ahí le empiezas a dar la vuelta a este asunto y en unos cuantos años el sistema es un sistema muy, pero muy rentable. Ahora, en lo legal, perdón. No, dale. Lo legal, al día de hoy, como saben, es un tema que empezó hace 20 y tantos años, desde que se firmó el contrato. Lo legal ha pasado por todo un tema en la Ciudad de México, aquí, etcétera, etcétera. Al día de hoy es un tema que, para ponerlo en temas claros, el juicio está al día de hoy terminado en contra del CIMAS. Eso no quiere decir que ya... haya pasado algo, que hayan venido a que el CIMAS esté bajo alguna amenaza, etcétera. Eso sucede dentro del lado jurídico. Ahorita se está llevando a cabo una estrategia legal porque, bueno, pues como ustedes saben, el tema legal tiene 1,000 recovecos y 1,000 cosas que puede seguir usando. Entonces, ahorita se presentó un amparo al respecto porque, pues, al final el CIMAS
Digo, yo es una empresa que de entrada es una empresa que genera un bien público insustituible. O sea, entonces desde ahí está complicado que pensar en que el CIMAS lo pueden paralizar, bueno, y luego y la ciudad qué hace, ¿verdad? Entonces, siempre hay alternativas, se sigue litigando, se sigue defendiendo desde otra manera. Hay un amparo ahorita que está buscando que al final del día, yo creo que esto, para ponerlo ya un poquito más adelante, esto tendría que llegar a un momento en que se sienten las personas involucradas y traten de llegar a un arreglo. Sin embargo, ahorita no es el momento de hacer eso. Ahorita creo que se tiene que seguir el camino jurídico y esperar mejores tiempos para negociar. ¿Tú podrías garantizar que la planta no es obsoleta? No lo podría garantizar porque no tengo yo esos conocimientos técnicos. Yo al día de hoy te diría que la planta opera, que la planta funciona. En estos 4 años el sistema no ha recibido una sola multa de Conagua por no tratar las aguas, cosa que es un punto muy importante, porque si tú no, Conagua va y te mide tu agua residual, cómo la tratas, y si no pasa las métricas de Conagua, cada trimestre o cada mes, dependiendo de lo que estemos hablando, te multa y multa. Pero habría que revisar entonces realmente si cumple con los estándares de la actualidad o si hay que hacer algo para... Al día de hoy cumple, porque si no Conagua estaría multando al sistema. Yo creo que ahí la planta, como todo el organismo operador, necesita inversiones en diferentes lados, en medidores, en infraestructura, en tecnología, etcétera. Sí necesita inversiones, pero la planta al día de hoy, para ser claros, está operando. En su capacidad, perdón, está... No, tiene capacidad de 1.900 litros por segundo y al día de hoy recibe aproximadamente 1.200. 1.200, entonces toda el agua de Torreón se está tratando. Sí. Es correcto. Sí, por ejemplo, la próxima administración, ¿qué compromisos ha asumido, Jorge? ¿O qué cabe esperar, por lo menos al inicio? Sí, compromisos, no sería yo quien debería decirlo, no lo sé. Yo creo que el punto clave aquí está en ver al sistema como el potencial que tiene. El sistema tiene un gran potencial, es un patrimonio de la ciudad que se ha construido a lo largo de muchos años y creo que con una operación adecuada, con una autonomía de gestión, en una relación virtuosa con la parte pública. O sea, yo siempre digo que no se trata de andar guerreando y de decir que los políticos saquen las manos del CIMAS. Así no funciona. Tienen que estar los dos forzosamente, porque el CIMAS necesita de la mano del municipio y de la mano del Estado para muchas cosas para poder operar, pero una relación virtuosa es que van de la mano los dos, no uno sobre el otro. Bueno, es un tema extensísimo, pero déjame antes de que se nos acabe el tiempo preguntarte lo siguiente. ¿Por qué cobran saneamiento? ¿Y cuánto saca CIMAS por el concepto de saneamiento? Mira, el cobro de saneamiento viene a raíz desde que se creó el tema de la planta tratadora. El costo de saneamiento lo cobran todos los organismos operadores del país que tienen planta tratadora. El costo de saneamiento es el costo de sanear el agua, Marce, y te diría, siendo muy breve, que yo creo que es un cobro correcto porque aparte no lo pagan las personas que consumen 30 metros cúbicos o menos. O sea, solo lo pagan la gente que consume 30 metros cúbicos mensuales o más. ¿Qué porcentaje de los usuarios? La gran mayoría de la gente consume, del doméstico, consume menos de 30 metros. Entonces, la verdad es que a toda esa gente, que a lo mejor es el 80%, se les subsidia el tema de la tratadora. Y para tratar el agua se requiere una infraestructura enorme. Cárcamos sanitarios, líneas de colectores que son kilómetros y kilómetros que van a la planta, el trabajo de la planta. Es una gran infraestructura que necesita la ciudad y creo que el que se cobre en León, por ejemplo, o en Monterrey, se cobra desde 1 metro cúbico. Aquí se subsidia, entre comillas, a toda esa gente y se cobra nada más a la gente que tiene un alto consumo de agua, que se entiende que su poder adquisitivo es mayor. Entonces yo creo que esa parte está bien. ¿Se va a quedar Raimundo Rodríguez, no sabes? No sé, habría que ver. Sempiterno, ¿no? Yo creo que, mira, y de lo que yo he platicado con Raimundo y le he dicho, bueno, al final del día todos los ciclos tienen que terminar. Creo que aparte él está consciente de eso, pero creo que tiene que empezar una transición y él ha cumplido en cierta parte y habrá que darle la oportunidad. Jorge, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Por tu claridad. Un buen día. Gracias. Jorge Willis Portal estuvo con nosotros. Vamos a la pausa.